Hola chicos, esta noche descendemos a las lujosas, absurdas y en ocasiones insalubres habitaciones de la realeza medieval, donde el poder, la lujuria y la absoluta falta de noción de límites chocaron de forma espectacular. Así que, antes de que te acomodes, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Y déjenme saber en los comentarios desde dónde se conectan y qué hora es allí. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todos los rincones del mundo. Ahora, bajen las luces, tal vez enciendan un ventilador para crear un suave zumbido de fondo. Y adentrémonos juntos en el viaje de esta noche. El rey Juan de Inglaterra, también conocido como Juan sin tierra, y considerado informalmente el peor invitado a una cena en la historia británica, es recordado principalmente por firmar la Carta Magna, perder la mitad de Francia, y de alguna manera, aún encontrar tiempo para comportarse de forma tremendamente inapropiada con la mayoría de las hijas de la nobleza. El reinado de Juan, de 119 a 1216, fue una lección magistral de cómo no comportarse en un cargo público. Políticamente, un desastre. Personalmente, de alguna manera, peor. John no solo tomaba amantes, las tomaba. Era conocido por secuestrar a mujeres nobles, encarcelarlas en castillos reales y entretenerlas hasta que las casaban en otro lugar o simplemente las olvidaban. Su técnica favorita para desarticular familias poderosas no era la batalla. Consistía en seducir a la esposa, alienar al marido y luego cobrarle doble impuesto. Eficiente. Los cronistas se sentían tan incómodos con el comportamiento de John que incluso los escribas medievales parciales, personas que habitualmente ignoraban los juicios por brujería y los azotes, escribieron cosas como que no era moderado con las mujeres y que no se abstenía de tener esposas e hijas. Eso es medieval, porque convirtió la fiesta de Navidad en algo sumamente incómodo. Según los informes, en un momento dado, John tenía registradas oficialmente 30 amantes. Eso no es romántico, es un problema de personal. Varios nobles se quejaron directamente a la corona de que John estaba abusando de su hospitalidad, lo que es una forma educada de decir que se acostaba con todo el mundo, incluyendo al personal de servicio y posiblemente a la cabra de la familia. Su comportamiento fue tan malo que casi provocó una rebelión. No por los impuestos ni por la guerra, sino porque la mitad de las baronesas temían dejar a sus esposas solas durante las visitas reales. Un varón se negó a reunirse con John a menos que toda su familia estuviera encerrada primero. Eso es diplomacia, al estilo del siglo XIII. Y sin embargo, fiel a su estilo real, John nunca vio ningún problema. Se consideraba irresistible. No existe ninguna prueba de ello fuera de sus propias cartas. Pero cuando se es rey, el autoengaño es algo habitual. Al final el rey John dejó tras de sí un reino convulso, un legado de desconfianza, y posiblemente varios hijos de los que nadie hablaba en la corte. Era el tipo de rey que hacía que la gente inventara la democracia solo para mantenerlo alejado de sus familias. No fue el peor monarca de la historia, pero sin duda es alguien a quien nunca dejarías cuidando niños. Carlos V Segundo de Francia, también conocido como Carlos el Loco, reinó desde 380 hasta 422. Y sí, ese apodo se lo ganó a pulso. No se le otorgó a la ligera en un banquete regado con alcohol. Comenzó su reinado con gran promesa. Joven, apuesto y capaz. Entonces las cosas dieron un giro. Comenzó a olvidar quién era, atacando a sus propios caballeros, y en un momento dado creyó que estaba hecho de cristal, insistiendo en que sus sirvientes lo envolvieran en mantas para que no se hiciera añicos al caminar. No es precisamente la imagen de la fuerza regia, pero sí impresionante en términos de paranoia creativa. Ahora bien, la mayoría de los reyes que se creen frágiles figuras de cristal suelen evitar el escándalo. No Charles, de alguna manera, logró lidiar simultáneamente con una amante de la realeza, un delirio paranoico y una guerra civil. Su sufrida esposa, Isabeau de Baviera, una mujer polifacética, intentaba gestionar la corte, mientras que Carlos hacía cosas como huir gritando de los espejos y se negaba a bañarse por temor a que el agua pudiera disolverlo. Mientras tanto, su amante, Odette de Sam, fue trasladada discretamente al palacio y presentada a todos como su consuelo, lo que en la Edad Media significaba: no hagan preguntas, solo sonrían. Odette, por su parte, permaneció al lado de Charles durante sus años de mayor inestabilidad.
Debió de tener la paciencia de una santa o los derechos de propiedad de una reina. Según los informes, ella le cepilló el cabello, escuchó sus divagaciones entrecortadas por el sonido de los cristales rotos y le ayudó a ponerse varias capas de ropa acolchada para que pudiera sentarse con seguridad. Nada expresa mejor la pasión que enfundar a tu amante real en un traje de almohada. Pero Charles no solo era excéntrico en la intimidad, también organizó espectáculos judiciales, donde las cosas salieron terriblemente mal. Durante un infame evento conocido como el Bal d'Erdon, él y sus amigos se vistieron de hombres salvajes con trajes inflamables y bailaron con antorchas. Como era de esperar, alguien dejó caer una llama y varios de ellos murieron quemados vivos. Carlos sobrevivió, pero su dignidad no. A pesar de todo, Charles engendró 12 hijos, varios de ellos durante episodios de aparente lucidez, o al menos de suficiente lucidez. Las crónicas reales no aclaran si recordaba sus nombres, pero se puede suponer que no estaba bien visto poner nombre a un niño que no estuviera hecho de cristal. Carlos V Secchio llevó a Francia a la ruina con su gobierno. Pero lo más impresionante es que logró integrar la enfermedad mental, el escándalo real y la piroquinesis medieval en un mismo paquete tragicómico. Y de alguna manera, aún así le permitieron usar una corona. Pedro el Cruel, también conocido como Pedro el Justo, dependiendo de si estabas con él o debajo de una tabla del suelo por su culpa, gobernó Castilla desde 350 hasta 369. Su idea de romance era una curiosa mezcla de encanto real, celos obsesivos y algún que otro asesinato políticamente inconveniente. Sus primeros años amorosos no fueron precisamente shakespearianos. Se enamoró de una noble llamada María de Padilla, con quien pudo o no haberse casado en secreto. El secretismo es clave, sobre todo porque también lo estaban casando con otras mujeres para formar alianzas, lo que hacía las cosas un poco incómodas. Una de esas mujeres fue Blanca de Borbón, una noble francesa con la que se casó y a la que luego encerró en un castillo 3 días después. Pasó el resto de su vida encarcelada porque Peter decidió que María tenía el pelo más bonito. O tal vez simplemente no le gustaba el acento de Blanche. En cualquier caso, se trató de una forma agresiva de ghosting. Mientras tanto, María se convirtió en la obsesión de su vida con Fite. Mientras tanto, María se convirtió en la obsesión de su vida. Incluso cuando se casó con otras mujeres, ella siguió siendo su favorita. Según se cuenta, cuando ella murió, Peter lloró durante días, y luego ordenó que fuera declarada su esposa legal retroactivamente solo para confundir a todos, y posiblemente para justificar el hecho de que ella ya había dado a luz a 4 de sus hijos. Pero las pasiones de Peter no se limitaban a las anulaciones no anunciadas y al secuestro de miembros de la realeza. Era conocido por enamorarse con vehemencia, lo cual no es nada poético. Es simplemente peligroso. Una de sus amantes, doña Juana, intentó abandonarlo. Posteriormente la encontraron hecha pedazos, al igual que a varios de sus enemigos políticos y primos, y ocasionalmente a personas que cruzaban miradas en el momento equivocado. Los relatos contemporáneos mencionan que Pedro a veces observaba las ejecuciones desde su balcón, mientras descansaba con una amante. Ese no es un sociópata encantador. Ese es un villano de HBO con escaso autocontrol. Pero incluso con todo el drama, la corte castellana nunca fue aburrida. Los rumores corrían más rápido que el vino, y las relaciones de Peter difuminaban la línea entre la pasión y la venganza. Su idea de gestos románticos incluía bodas sorpresa, divorcios sorpresa y, ocasionalmente, apuñalamientos por sorpresa. Finalmente, Peter fue asesinado por su propio medio hermano en un acto bastante simbólico de terapia familiar. Pero su reputación como uno de los románticos más agresivamente poco románticos de Europa perdura. Si el amor es un campo de batalla, Peter trajo armamento de asedio. Eduardo II de Navarra. Inglaterra reinó desde 137 hasta 1327 y es recordado principalmente por 2 cosas. Perdió contra los escoceses en Bannockburn y mostró más afecto por sus favoritos masculinos que por su propia reina. Una de esas cosas se consideraba traición. La otra se consideró una conversación polémica durante la cena. Comencemos con Piers Gabberison, compañero de infancia de Edward, supuesto amante e icono de la moda a tiempo completo. Piers no solo era cercano a Edward. Fue elevado a puestos de influencia ridícula, recibió propiedades, títulos y joyas que, francamente,
no combinaban con ninguno de sus atuendos. En la coronación de Eduardo, Piers lució más brillo que las insignias reales y eclipsó a la reina, lo cual es una jugada audaz cuando tu supervivencia depende de que los nobles no te odien. Spoiler, lo odiaban. La esposa de Eduardo, Isabel de Francia, estaba, como era de esperar, furiosa. Llegó con expectativas políticas y una generosa dote, ninguna de las cuales incluía compartir el trono con el mejor amigo / posible novio de su marido. Edward, sin embargo, permaneció fiel. Cuando los nobles exigieron el exilio de Piers, Eduardo se enfurruñó, lo envió lejos y luego lo trajo de vuelta inmediatamente. Como una ruptura adolescente, pero con castillos y ballestas. Finalmente, la baronesa se hartó y ejecutó a sus pares. Edward quedó devastado. Imagínate un auténtico colapso de la realeza. Ropa de mañana, llanto público, todo un culebrón medieval. Sin embargo, su dolor no lo llevó a la autorreflexión. Simplemente dejó espacio para un nuevo favorito. Hugh Despenser el joven. Hugh hacía que sus compañeros parecieran una sutil nota a pie de página. No era solo el asesor de Edward. Básicamente, era el segundo rey. Terrenos, títulos de propiedad, condados enteros. Hugh los consiguió. El resto de la nobleza se enfadó. En este punto, Isabella pasó de ser una esposa molesta a un avatar de venganza en toda regla. Ella se unió a un amante suyo. El enemigo de Eduardo, como era de esperar, invadió Inglaterra y derrocó a su marido. Eduardo fue encarcelado, despojado de su corona y posiblemente asesinado con un hierro al rojo vivo. Sí, ese rumor existe. No vamos a hablar de la física del asunto. Digamos que la venganza medieval rara vez era sutil. El reinado de Eduardo II se centró menos en la gobernanza y más en el drama personal, tan intenso que podría haber sido un reality show. Si los Plantagenet hubieran tenido Netflix, su temporada habría sido prohibida en 3 países. Su error, mezclar política con pasión, ignorar a todos los demás y asumir un poder real, significó que nadie podía tocarlo. Resulta que, eventualmente, todo el mundo podría hacerlo. Václav de Bohemia gobernó a finales del siglo XIV, aunque gobernó podría ser un término generoso. Técnicamente ostentaba títulos como rey de los romanos y rey de Bohemia, pero sus verdaderos logros tenían más que ver con el exhibicionismo público, la bebida agresiva y las peleas que provocaba en su propio palacio. Si estás pensando en el buen rey Veslaus de cuento de Navidad, te equivocas de persona. Ese era su antepasado. Este Veslause no es bueno, ni siquiera remotamente decente. Comenzó con gran promesa, coronado como adolescente, inteligente, multilingüe y capaz. Pero en algún momento del camino, decidió que el vendedor de vinos real era más útil que el tesoro y comenzó a gobernar desde el fondo de una copa. Veslause se labró una reputación por organizar sesiones de bebida de varios días, donde se tomaban decisiones políticas entre rondas de hidromiel y limericks inapropiados. Sus asesores comenzaron a llevar frascos, no para beber, sino para sobrevivir a las negociaciones. En los tribunales, los debates a menudo terminaban con alguien volcando una mesa o siendo retado a un duelo con palitos de pan. También desarrolló la encantadora costumbre de correr desnudo por el castillo, a veces en medio de una reunión. Un cronista relata que Venuslause pronunció edictos reales completamente desnuda, a excepción de un cinturón con su espada. Su justificación: la ropa es para los tímidos. Es difícil rebatir esa lógica cuando el tipo con la corona también lleva una espada larga y no lleva pantalones. En el plano romántico, prefería a las camareras, a las jardineras y ocasionalmente a las esposas de nobles, aunque parecía estar más interesado en sus recomendaciones sobre cerveza que en sus sentimientos. Los amoríos no eran escandalosos en su corte. Prácticamente fueron entrevistas de trabajo. Un noble lo acusó de seducir a su hermana. Venuslause se encogió de hombros y le ofreció una bebida. Finalmente, el Sacro Imperio Romano Germánico decidió que ya estaban hartos de su vodka real y lo destituyeron como rey de los romanos, una forma educada de decir: estás despedido, pero vamos a fingir que es algo político. Incluso su propio hermano lo llamaba inútil, desnudo y, por lo general,
inconsciente. Aún así, Venüslaus reinó de alguna manera en Bohemia durante décadas. Su gente lo toleraba como se tolera a un tío gritón en una boda, con miradas de desaprobación, una cuidadosa distribución de los asientos y mucho alcohol. Al final, dejó tras de sí un reino inestable, una bodega inundada y un legado real que se resume mejor en que gobernó como si cada día fuera su última resaca. Enrique VIII de Inglaterra es lo que sucede cuando el poder sin control se encuentra con las hormonas sin control. Reinó desde 159 hasta 1547 y pasó la mayor parte de ese tiempo casándose, divorciándose o enfadándose con el Papa por no apoyar sus cuestionables decisiones amorosas. Ya conoces la rima: divorciada, decapitada, muerta, divorciada, decapitada, sobrevivió. Pero eso apenas roza la superficie de la comedia romántica real de Henry convertida en serie de terror. Empecemos con Catalina de Aragón, la primera esposa. Después de 20 años de matrimonio, Henry decidió que Dios estaba enojado con él por no tener un heredero varón. Naturalmente, la solución no fue la introspección. Fue un proceso de enulamiento, excomunión y la creación de una iglesia completamente nueva. Inventó el anglicanismo solo para salir con otra persona. Eso no es devoción. Eso es una mezquindad con una catedral. Entra en escena Anne Boleyn, la segunda esposa. Henry le escribía cartas de amor llenas de pasión, obsesión y poesía realmente mala. Le dio una hija, Elizabeth, que más tarde se convertiría en una de las más grandes monarcas de Inglaterra, pero ningún hijo varón. Esto la llevó a ser arrestada por adulterio, brujería y posiblemente por testificar en el juicio. Fue decapitada. Henry continuó con el reinado emocional de una patata. Jane Seymour le siguió, dando a luz a un heredero varón, Edward, antes de morir trágicamente por complicaciones en el parto. Henry la lloró profundamente, lo que significa que esperó unos respetuosos 11 días antes de buscar a su cuarta esposa. Después vino Ana de Cleves, a quien Enrique eligió basándose en un retrato halagador. En persona, dijo que parecía una yegua flamenca. Ese matrimonio duró 6 meses y terminó en lo que ahora llamaríamos un divorcio sin culpa y una reseña educada en Yelp. Catherine Howard, su quinta esposa, era mucho más joven y considerablemente menos discreta. Fue ejecutada por adulterio, aunque, sinceramente, es difícil culparla. Estar casada con Henry en ese momento significaba lidiar con la gota, la paranoia y un hombre que apenas podía caminar, pero que aún así insistía en que era un regalo para las mujeres. Finalmente, Catalina Parr, su sexta esposa, quien sabiamente le sobrevivió gracias a su cultura, paciencia y habilidad para esquivar acusaciones. Para cuando murió Enrique, había llevado a Inglaterra a la bancarrota, se había comido la mitad de su ganado y había convertido la corte real en un culebrón donde las cabezas rodaban con más frecuencia que los anillos de boda. En resumen, Enrique VIII amó con intensidad, gobernó con aún mayor ahínco y dejó una estela de drama tan legendaria que todavía hoy se adapta a musicales. Francisco I de Francia, que reinó de 1515 a 1547, fue la viva imagen del Renacimiento. Culto, encantador, sofisticado y absolutamente incapaz de mantener los pantalones abotonados. Hay que reconocer que fue un gran mecenas de las artes. Invitó a Leonardo da Vinci a Francia, construyó magníficos palacios y ayudó a convertir a Francia en una potencia cultural. Pero mientras los pintores pintaban y los poetas escribían poemas, Francis se dedicaba a seducir todo aquello que tuviera pulso y un título. Su corte era famosa, o quizás infame, por su opulencia, pero también por ser una especie de aplicación de citas financiada por el Estado. Empleaba a mujeres gentiles de alcoba, un término que debería haber significado damas de compañía, pero que en realidad se refería a una lista corta de pretendientes. Alianzas políticas enteras se desmoronaron porque Francisco se acostó accidentalmente con la esposa del embajador. Y esto no fue un adulterio silencioso y sutil. Francisco lo expresó con vehemencia. En una ocasión declaró ante dignatarios extranjeros que se esperaba que los reyes franceses fueran excelentes amantes, lo cual suena noble hasta que uno se da cuenta de que provenía de un hombre que trataba los tratados y a las amantes con el mismo nivel de compromiso, es decir, de forma temporal.
Su romance más famoso fue con François de Boyer, una noble que se convirtió en su amante oficial. Era ingeniosa, culta y probablemente la única mujer capaz de ridiculizarlo en público y salir ilesa. Finalmente fue reemplazada porque, por supuesto, la sucedió Andecel de Haly, una mujer cuyo nombre suena como un chiste interno medieval y cuya influencia política solo fue comparable a su capacidad para sobrevivir a la competencia. Ni siquiera sus enemigos pudieron evitar notarlo. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, describió en una ocasión a Francisco como más peligroso en la alcoba que en el campo de batalla. Lo dijo como un insulto. Francis probablemente lo tomó como un cumplido. Y de alguna manera, en medio de los asuntos, los banquetes y lo que solo puede describirse como un coqueteo diplomático, Francisco aún logró gobernar con eficacia. Aunque sus guerras eran costosas y su gusto por las mujeres aún más, si algo caracterizaba al hombre era su entusiasmo. Su reinado fue un torbellino de seda, escándalo y perfumes de segunda mano. Francisco y no fue solo un rey. Fue el lastre histórico más seductor de Francia. Y, sinceramente, no lo querría de otra manera. Alonso II de Castilla gobernó desde 1311 hasta 1350. Y tenía una afición principal además de gobernar un reino: ignorar a su esposa de la manera más pública y extravagante posible. Su esposa, pobre pero con gran influencia política, era María de Portugal. Noble, con buenas conexiones y, por desgracia, no Leonor de Guzmán, la mujer que realmente le importaba a Alonso. Leonor era una noble castellana de mente aguda, con 11 hijos y la suficiente influencia como para prácticamente dirigir la corte ella sola. Y a diferencia de María, ella no necesitaba una corona para sentirse importante. Ella solo necesitaba la obsesión total y descarada de Alonso. Ahora bien, la mayoría de los reyes tenían amantes. Alonso la convirtió en una reina de las sombras. Construyó palacios para Leonor, le dio tierras, la llevó a todas partes. Mientras tanto, la reina María se quedaba sentada sola en los eventos reales como un centro de mesa no deseado, mientras Alonso miraba con ojos de enamorado al otro lado del pasillo a su amante, que ni siquiera intentaba disimularlo. Para empeorar las cosas, o para mejorarlas, dependiendo de la tolerancia de cada uno hacia los culebrones medievales, Leonor no era solo una amante. Era políticamente activa, negociaba tratados, se ganaba el respeto y tenía herederos como si fuera su trabajo a tiempo completo, que, seamos honestos, en cierto modo lo era. Alfonso se negó incluso a fingir que María le importaba. De hecho, solo pasó tiempo con ella una vez, y fue puramente por imagen diplomática. Después de eso, se retiró a la finca de Leonor como un hombre alérgico a las obligaciones maritales. Esto no le sentó nada bien al padre de María, que casualmente era el rey de Portugal. En un momento dado, las relaciones internacionales se tensaron tanto por toda la situación que casi estalló una guerra. Imagínate que tus suegros estén tan enfadados con tu amante que consideren una represalia militar. Pero a Alonso no le importaba. Siguió exhibiendo a Leonor por la corte como si fuera un trofeo real y probablemente lo habría hecho indefinidamente si la peste negra no lo hubiera matado en 1350. Así es. Hizo falta una auténtica plaga para poner fin a su aventura amorosa. Tras la muerte de Alonso, por fin tuvo su momento la reina María. Mandó encarcelar y ejecutar a Leonor en un acto que los historiadores califican de vengativo, y que la mayoría de nosotros consideraríamos extremadamente justo. El reinado de Alonso puede ser recordado por sus victorias militares, pero seamos realistas. Su verdadero legado fue ser uno de los reyes más azotados públicamente de la historia medieval. Felipe IV de Francia, también conocido como Felipe el Hermoso, y no en el sentido de la personalidad, reinó desde 1285 hasta 1314. Su apodo provenía de su buena apariencia, que desafortunadamente no se correspondía con un buen comportamiento. Exteriormente, Felipe era piadoso, serio y muy centrado en la reforma moral. Interiormente, dirigía un reino como si fuera un reality show muy tenso, con traiciones, juicios secretos y una buena dosis de doble moral, especialmente en lo que respecta a la alcoba. Su escándalo más infame fue el caso Tour de Nizal,
Un escándalo sexual medieval tan desordenado que bien podría haber sido guionizado por HBO. Todo comenzó cuando Isabel, la hija de Felipe, sí, la misma que más tarde derrocaría a Eduardo II de Inglaterra, se dio cuenta de que sus cuñadas estaban siendo demasiado amistosas con algunos caballeros. Sospechosamente amistosos, como un intercambio de regalos a juego y una cita secreta en una torre. Isabela se lo contó a Felipe, quien inició una investigación real con la sutileza de un mazo. Dos de las princesas casadas con los hijos de Felipe fueron declaradas culpables de adulterio y encarceladas públicamente durante años. Les raparon la cabeza, les revocaron sus títulos y aniquilaron por completo su reputación. Los dos caballeros implicados fueron torturados, desollados y ejecutados en la plaza pública porque nada representa mejor el liderazgo moral que convertir un asunto familiar en una película. Snuff medieval. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante. Mientras Philippe repartía castigos brutales como si fueran caramelos, corrían rumores de que él mismo mantenía algunas amantes escondidas en habitaciones privadas del Louvre, nada menos. Algunos murmuraban que mantenía un grupo secreto de mujeres jóvenes que estaban disponibles para entretener a dignatarios visitantes con fines diplomáticos, por supuesto. Pero a diferencia de sus nueras, nadie jamás cuestionó los asuntos privados del rey. Porque cuando eres tú quien escribe las reglas, es asombroso cómo el pecado se convierte en estrategia. Felipe también tenía una habilidad especial para utilizar la religión cuando le convenía. Persiguió a los caballeros templarios por supuesta herejía, pero todos sabían que se trataba de su dinero. Era el equivalente medieval a arrestar a tu banquero y llamarlo justicia divina. Así que sí, Philippe puede que pareciera un modelo de piedad y honor, pero detrás de esa mandíbula esculpida y esa mirada regia se escondía un hombre profundamente comprometido con la hipocresía y con un conocimiento práctico de donde se encontraban todas las puertas secretas del castillo. Segismán de Luxemburgo, rey de Hungría, rey de los romanos, y finalmente, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, era el tipo de hombre que coleccionaba coronas como otros coleccionaban copas de vino, que él también coleccionaba. Con entusiasmo. Segismundo, que reinó desde finales del siglo XIV hasta mediados del siglo V, era inteligente, multilingüe y políticamente astuto. Además, su vida personal era tan escandalosa que haría sonrojar a un tabernero. Para empezar, Segismundo estaba casado con la reina María de Hungría, una mujer poderosa por derecho propio, pero el matrimonio con Segismundo fue más bien una formalidad de cortesía. Prefería relaciones menos legales, más frecuentes e idealmente sin conversación posterior. Entre sus aventuras amorosas figuraban mujeres nobles, lareses y al menos una cantante de ópera italiana mucho antes de que existiera la ópera, lo que demuestra su espíritu innovador. Los funcionarios judiciales a menudo perdían la pista de sus amantes. No porque hubiera muchas, sino porque cambiaban con mucha frecuencia. Algunos historiadores sugieren que simplemente comenzaron a numerarlos. En la corte, sus amantes tenían sus propios aposentos, sirvientes, en un caso, una capilla privada, lo cual resulta profundamente romántico o simplemente muy inapropiado, dependiendo de lo que uno piense sobre rezar al lado de la amante de alguien. A Segismundo también le gustaban los disfraces, en particular vestirse de plebeyo y colarse en las ciudades. A veces era por espionaje, otras para coquetear con las mujeres del lugar haciéndose pasar por un comerciante muy alto. Al parecer, a nadie le pareció sospechoso, a pesar de ser el único comerciante con un séquito completo, de sirvientes que lucían escudos reales. Y sin embargo, el hombre gobernó durante décadas, lanzó cruzadas, fue anfitrión del Consejo de Constantes y reformó la política imperial, todo ello mientras mantenía relaciones amorosas que harían que incluso Casanova se enamorara perdidamente. Un embajador escribió en una ocasión que Sigismund saluda a todas las mujeres como iguales, especialmente en privado, lo cual, si bien era vagamente progresista, también sonaba sospechosamente a una violación de los derechos humanos. Pero a pesar de sus actividades extracurriculares, Segismundo siguió siendo inmensamente popular, sobre todo porque conseguía parecer regio en público mientras llevaba en silencio la vida amorosa más caótica de Europa. No era solo un emperador. Fue un renacimiento unipersonal, a partes iguales estratega, estadista y protagonista de escándalos.
y de alguna manera siempre se salía con la suya. Luis XV de Francia, conocido como Luis el Amado, reinó desde 1715 hasta 1774. Y por reinar, nos referimos principalmente a que organizó una interminable fiesta real posterior a su reinado donde gobernar era opcional y las sábanas de seda no lo eran. Comenzó con un futuro prometedor. Joven, guapo y preparado para continuar el legado de su bisabuelo, Luis XIV. Pero alrededor de los 20 años, Louis decidió que la política nacional podía esperar porque tenía una larga lista de damas a las que atender. Hablemos de Parc aux Cerfs, la casita tranquila cerca de Versalles que Louis usaba para, digamos, audiciones privadas. Se reclutaban chicas, generalmente pobres pero guapas, se las traía discretamente y se las rotaba como si fueran productos de temporada. Había tantas amantes que probablemente los guardias del palacio tenían un sistema de portapapeles. Su amante más famosa, Madame de Pompadour, no era solo una cara bonita. Básicamente, ella dirigía Francia entre bastidores. Pero cuando ella perdió interés en el aspecto físico de su relación, Louis dijo que no pasaba nada. Y en su lugar construyó un segundo harem. La lógica es que Pompadour se quede con el cerebro y las bromas. Reserva el parcaire para todo lo demás. Era un caos muy organizado. Cada chica recibió regalos, títulos, en algunos casos, alojamiento discreto una vez finalizado su contrato. Fue el programa de prácticas más extraoficial de Francia, pero extrañamente eficaz. Y la reina, María Leczinska, andaba por ahí, aunque casi siempre la ignoraban. Una vez que dejó de tener hijos, Louise la trató como si fuera un mueble antiguo. Demasiado caro para tirarlo, pero ya no tiene cabida en la habitación. El escándalo en la corte estaba tan normalizado que los nobles ya no preguntaban si el rey tenía una amante. Preguntaron cuántos esta semana. Incluso los embajadores extranjeros comentaban en sus cartas sobre la alta rotación de personal en Versalles. Eso no es una monarquía. Es un burdel con mejores uniformes. Irónicamente, Louis realmente creía que era un buen gobernante entre fastuosos bailes, embarazos discretos y silencios incómodos con su esposa. Su reinado, si bien no fue catastrófico, marcó la pauta para su nieto, Luis V XVI, quien más tarde perdería la cabeza, posiblemente porque su abuelo pasó demasiado tiempo pensando con la corona equivocada. Al final, Luis XV dejó tras de sí una Francia endeudada, una corte desilusionada y una reputación real que podría resumirse como amada por las mujeres y odiada por los contables. Cristián II de Dinamarca gobernó desde 1766 hasta 1808, aunque gobernó podría ser una palabra demasiado fuerte. Probablemente sea más preciso decir que se tambaleó por la vida mientras otros gobernaban el país. Verás, Cristián tenía algunos problemas. Padecía una grave enfermedad mental, probablemente esquizofrenia, y no le interesaba especialmente todo el asunto de ser rey, a menos que implicara perseguir a los sirvientes con cubiertos, algo que al parecer le resultaba divertidísimo. Esto lo convirtió más en una mascota real que en un monarca. Ahora bien, Cristián tenía una esposa, Caroline Matilda de Gran Bretaña, una joven sensata que esperaba un matrimonio más o menos normal. Lo que obtuvo fue un marido que prefería masturbarse en público, hablar con su mano y desaparecer durante las cenas de estado para cabalgar caballos imaginarios por los pasillos del palacio. No está claro qué se rompió primero, si su paciencia o su percepción de la realidad. Entra en escena Jan Friedrich Struzzi, el médico del rey. Inteligente, ambicioso y muy interesado en el poder, Struensee se convirtió rápidamente en el verdadero gobernante de Dinamarca. Y, de forma un tanto incómoda, el amante de la reina. Sí, así es. Caroline Matilda se convirtió en una auténtica telenovela y comenzó una aventura con el médico de su marido. Y al rey ni se percató ni le importó. Struensee redactó las leyes, firmó los edictos y mantuvo a Cristián ocupado con espectáculos de marionetas, juegos de espadas y suaves empujones para que no usara objetos afilados. Quizás fue el único triángulo amoroso de la historia en el que una de las partes simplemente tarareaba vagamente para sí misma en segundo plano. Caroline y Struzzi incluso tuvieron un hijo juntos, posiblemente del rey en los papeles, pero definitivamente no suyo en la práctica. Durante un tiempo,
Ambos dirigieron Dinamarca como un grupo de expertos muy progresista y un tanto escandaloso. Pero las cortes reales rara vez son lugares tranquilos. Finalmente, la celosa suegra de Christian se enteró del romance y orquestó un golpe de estado. Struins fue arrestado, torturado y ejecutado de forma bastante dramática, mientras que Caroline fue enviada al exilio con su reputación hecha trizas. En cuanto a Christian, volvió a ser una carga supervisada con cautela, pasando el resto de su reinado en una especie de silencio acolchado. Su reinado se recuerda menos por sus logros y más por lo absurdo de todo ello. Un rey que no gobernó nada, una reina que hizo lo que pudo y un médico que se esforzó demasiado. La historia la denomina crisis constitucional. La llamamos la historia de amor más extraña de Europa. Carlos II de Inglaterra, que reinó de 1660 a 1685, regresó del exilio con una agenda clara. Que vuelva la diversión, preferiblemente con tantas amantes como sea humanamente posible. Spoiler: misión cumplida. Tras sobrevivir a una guerra civil, esconderse en robles y vivir en la pobreza continental, Carlos regresó a Inglaterra como rey y enseguida decidió que la nación necesitaba un poco menos de puritanismo y un poco más de bailes de salón nudistas. El parlamento accedió a regañadientes. Conocido como el Rey Alegre, Carlos tuvo docenas de amantes oficiales, y esas son solo las que conocemos. Su amante más famosa fue en el GWYN, una actriz de lengua afilada que una vez se autodenominó la protestante solo para diferenciarse de todas las demás amantes. Sinceramente, una marca icónica. Luego estaba Barbara Palmer, titulada condesa de Castlemaine, que era menos amante y más figura decorativa del palacio. La mantenían abiertamente en los aposentos reales y tuvo varios hijos con Carlos, a quienes se les otorgaron títulos y tierras porque el nepotismo es más divertido cuando es coqueto. Charles ni siquiera fingió ser discreto. Llevaba a sus amantes a los eventos de la corte. Él les pagaba las pensiones del gobierno. Incluso mandó construir un pasillo en Viteal para que pudieran acceder a su dormitorio sin molestar a los embajadores. Eficiencia. Tu nombre es Carlos. La reina Catalina de Banza, su sufrida esposa, lo soportó todo con silenciosa dignidad y posiblemente con una petaca de por medio. Ella no tuvo hijos, y según se cuenta, Carlos dijo: no pudo tener hijos, pero nunca me dio problemas, lo cual es a la vez un halago y una señal de alerta. Carlos tuvo al menos 14 hijos ilegítimos y reconoció a la mayoría de ellos, otorgándoles títulos nobiliarios y organizando elaboradas fiestas de cumpleaños. Mientras tanto, la línea legítima permanecía sin hijos, como si el karma tuviera sentido del humor. A pesar de los escándalos, Carlos era popular. Reabrió los teatros, legalizó la diversión y restauró la monarquía con gran estilo, pelucas y más delineador de ojos que sus actrices. El pueblo le perdonó todo, sobre todo porque hizo que la monarquía pareciera una fiesta. Cuando murió, sus últimas palabras fueron: que la pobre Nelly no pase hambre, que Dios no bendiga a Inglaterra, que no le digan a mi hermano que gobierne con sabiduría, solo alimenten a la señora. Y eso, amigos, resume a Carlos II, un rey que gobernaba como si estuviera presentando la final de temporada de un reality show de solteros. Eric XIV de Suecia reinó de 1560 a 1568. Un reinado corto, pero suficiente para dejar un legado de paranoia, poesía y decisiones amorosas absolutamente catastróficas. Eric comenzó siendo prometedor, alto, guapo, aficionado a la astronomía y las artes, el tipo de rey que podría escribirte un soneto de amor y luego explicarte las órbitas planetarias durante la cena. También estaba obsesionado con la astrología, por lo que rara vez tomaba decisiones sin consultar primero los astros. Desafortunadamente, las estrellas nunca le dijeron que se relajara. Eric sentía debilidad por las mujeres nobles, pero no en el sentido sutil de susurrar en un jardín. Le propuso matrimonio a la reina Isabel I de Inglaterra en múltiples ocasiones, y ella lo rechazó repetidamente. Primero con cortesía, luego con firmeza, y finalmente con completo silencio. Eric no captó la indirecta e incluso envió retratos de sí mismo como regalos, lo que equivale en el siglo XVI a enviarle a alguien por mensaje directo una selfie sin camisa y un contrato matrimonial. Después de que Elizabeth lo dejara plantado,
Eric bajó sus miras en cuanto al rango, no en cuanto al entusiasmo. Se enamoró de la hija de Karen Moon, una plebeya e hija de un carcelero. Esto escandalizó a la nobleza, lo que solo hizo que Eric se aferrara aún más a su postura. Se casó con ella, la coronó reina y luego pasó el año siguiente sufriendo crisis emocionales, encarcelando a nobles y apuñalando a personas que, según él, la miraban de forma extraña. Su momento más infame, los asesinatos de Stuarte, una cena informal que terminó con Eric matando personalmente a un noble con un cuchillo mientras gritaba cosas que hicieron que sus cortesanos se preguntaran si la astrología finalmente le había trastornado el cerebro. Para entonces, ya oía voces, se escondía de enemigos invisibles, y ocasionalmente, se disfrazaba para espiar a su propio consejo. La nobleza intervino, lo que en términos reales significa que lo encerraron en un castillo y entregaron la corona a su hermano. Eric pasó el resto de su vida encarcelado, escribiendo extraños poemas de amor a Karen, despotricando ocasionalmente sobre conspiraciones y probablemente lamentando haber apuñalado a ese tipo en plena cena. Suecia aprendió algunas cosas del reinado de Eric. Siempre revise a sus invitados a cenar para detectar posibles armas blancas ocultas. Evita a los reyes que escriben sus propios horóscopos. Y tal vez, solo tal vez, no deberíamos coronar al hombre que insiste en que la luna susurra sobre una traición. Fernando I de Nápoles, también conocido como Fernando de Aragón, gobernó desde mediados del siglo V y trajo consigo una singular mezcla de encanto, brutalidad y una afición que haría que la mayoría de la gente cancelara sus planes de cena de inmediato. En apariencia, Fernando era un gobernante culto y eficiente. Estabilizó su reino, equilibró el presupuesto y sofocó las rebeliones con una rapidez impresionante. Pero su estilo de liderazgo se inclinaba fuertemente hacia el de un dictador amigable, con un componente de guerra psicológica. Un buen ejemplo de ello es su trato hacia los enemigos. La mayoría de los reyes exiliaban a los traidores. Algunos los encarcelaron. Fernando, en cambio, prefería rellenarlos. Sí, taxidermia de seres humanos. Tras ejecutar a los nobles rebeldes, los hizo empalar y exhibir en un museo privado bajo su castillo. La llamaban la habitación negra, y él ofrecía visitas guiadas a dignatarios extranjeros, embajadores visitantes e incluso a potenciales traidores. Nada mejor para demostrar que debes comportarte que mostrarle a alguien tu colección de errores políticos bien guardados. Según se informa, disfrutaba describiendo cada cadáver por su nombre, crimen y expresión. Algunas estaban posando en pleno grito, otras tenían placas. Un invitado se desmayó. A Fernando le pareció divertidísimo. Si TripAdvisor hubiera existido, las reseñas habrían sido de 5 estrellas, profundamente inquietantes, y nadie volvería sin sedantes. Ahora bien, cuando no estaba al frente de la galería más espeluznante de Europa, Ferdinand tenía una reputación romántica igualmente cuestionable. Tuvo numerosos hijos ilegítimos, muchos de los cuales aparecieron misteriosamente con títulos y tierras. Su reina oficial era solo una dama entre muchas, y se sospecha que Fernando veía el matrimonio más como una sugerencia que como una regla. Sus amantes abarcaban desde nobles hasta campesinas, siendo el único factor común su total desprecio por la discreción. Los banquetes reales a veces servían también como concursos de coqueteo. Un embajador señaló que Fernando nunca cenaba sin probar varios platos, tanto políticos como de otra índole. Y sin embargo, a pesar de todo esto, Fernando siguió siendo popular. Su pueblo admiraba su fuerza. Los nobles le temían, y los enemigos que los visitaban, al ver la habitación negra, rápidamente perdían interés en la rebelión. Gobernó durante décadas, murió en su cama y legó el reino a sus herederos legítimos. El legado de Fernando, un reino estable, un sótano aterrador y la firme convicción de que algunos reyes forjan alianzas, otros coleccionan señales de advertencia en vitrinas. Era el año 119. El polvo de la primera cruzada aún se aferraba a las piedras rotas de Jerusalén. Los peregrinos cristianos acudían en masa a Tierra Santa, creyendo que la ciudad sagrada ahora era segura. Pero fuera de las murallas de la ciudad, reinaba el caos. Los bandidos merodeaban por los caminos.
Bandas guerreras musulmanas atacaron caravanas y los viajeros fueron masacrados o vendidos como esclavos. El sueño de la seguridad cristiana en el este se desmoronaba. Fue entonces cuando un caballero llamado Hug de Yon, junto con 8 compañeros, hizo un voto no a un rey, no a un señor, sino a Dios. Prometieron proteger a los peregrinos cristianos con sus vidas. No solo como soldados, sino también como monjes. Hicieron votos de pobreza, castidad y obediencia. Sin esposas, sin oro, sin tierras, solo caballos, espadas y fe. Se hacían llamar los pobres conciudadanos soldados de Cristo y del templo de Salomón. Un trabalenguas, sí, pero esa frase final importaba porque el rey Balduino II les dio alojamiento en el monte del templo, donde se encontraban las ruinas del templo de Salomón. De esta tierra sagrada tomaron su nombre, los Caballeros Templarios. Durante 9 años, siguieron siendo un grupo diminuto, no oficial, con escasos fondos y peligrosamente comprometido. Vivían como mendigos, pidiendo prestadas armaduras, compartiendo caballos de guerra, entrenando como locos. Pero eran disciplinados, devotos, peligrosos, y su reputación comenzó a extenderse. No pasó mucho tiempo antes de que su extraña mezcla de monje y guerrero llamara la atención de uno de los hombres más influyentes de la cristiandad, Bernardo de Claraval. Bernard no era un abad cualquiera. Era una estrella del rock espiritual. Cuando hablaba, los papas escuchaban y él veía algo divino en esos hombres. En el Concilio de Troya de 1129, ayudó a redactar la regla oficial de los templarios, un rígido código monástico impregnado de espíritu marcial. Los elogió como la nueva caballería, una élite santa que luchaba no por la gloria, sino por Dios. Con la bendición de Bernardo y la aprobación del Papa, los caballeros templarios ya no eran solo un grupo desesperado de inadaptados. Se convirtieron en una orden religiosa con sanción divina. Las donaciones no paraban de llegar. Jóvenes nobles abandonaron vidas cómodas para unirse a sus filas. Desde el polvo de Jerusalén, los templarios se alzaban, santos, hambrientos y ahora oficialmente imparables. Pero no tenían ni idea de que su mayor bendición, la independencia papal, un día los marcaría para la muerte. Con el reconocimiento papal asegurado y sus mantos blancos bordados con cruces de color rojo sangre, los caballeros templarios ya no eran solo monjes con espadas. Eran las tropas de choque de la cristiandad. Los estados cruzados del Levante, frágiles puestos de avanzada cristianos en un mar de resistencia islámica, estaban constantemente amenazados, y los templarios eran ahora el muro que contenía la marea. Su código era brutal pero claro. Nunca te retires a menos que te superen en número 3-1. Ni rescates, ni piedad, ni miedo. Entrenaban a diario, luchaban con una disciplina fanática y creían que morir en batalla era el mayor honor. Mientras que la mayoría de los caballeros luchaban por botín y orgullo, los templarios luchaban con un aterrador sentido de la justicia. Eran la furia de Dios a caballo. En la Segunda Cruzada demostraron su valía. Mientras que los señores desorganizados discutían entre sí y fracasaban en su intento de capturar Damasco, los templarios mantuvieron la disciplina y abrieron brecha en las líneas enemigas. En escaramuzas y batallas campales, sus cargas se volvieron legendarias. No se trataba solo de su habilidad. Era su reputación. Los comandantes musulmanes comenzaron a identificarlos primero en los informes de batalla. Esos demonios de manto blanco con la cruz roja. No solo lucharon, sino que se fortificaron. A lo largo y ancho de Tierra Santa, los templarios construyeron una inexpugnable red de castillos y puestos de avanzada. Safetosa y la imponente fortaleza de Bagraz. No se trataba de fincas ornamentales. Los castillos templarios eran fortalezas militarizadas con gruesos muros, puertas con trampas y sistemas de agua diseñados para resistir asedios que duraban años. Cuando los ejércitos huían, los templarios se quedaban atrás para ganar tiempo o morir. Pero su lealtad no era a los reyes, no a los emperadores, sino únicamente al Papa. Y eso los convirtió en una especie rara, una que los gobernantes admiraban y temían a la vez. Ni un rey podría mandarlos, ni un varón podría sobornarlos. Solo el gran maestro, elegido de entre los internos, podía dar la orden de luchar o de retirarse.
Eran soberanos en espíritu, incluso mientras sangraban por la cruz. Y no solo reclutaban soldados. Estaban construyendo un mito. Sus ceremonias eran secretas, sus derechos o dirección, su disciplina absoluta. Para muchos eran sagrados, para otros, ominoso. Y, sin embargo, su popularidad no hizo más que crecer. Se habían transformado de 9 caballeros polvorientos en una orden de élite que abarcaba continentes. Pero con la fama llegaron los rumores, y con los rumores la envidia. La espada de Dios se había vuelto afilada. Pero algún día se les apuntaría a ellos. Comenzaron con armaduras prestadas y un voto de pobreza. Pero en menos de un siglo, los caballeros templarios no eran solo guerreros. Eran la institución financiera más confiable del mundo. No tenían la intención de convertirse en banqueros. La guerra los enriqueció. La fe les infundió confianza, y la necesidad los hizo brillantes. Todo comenzó con donaciones. Los nobles, deseosos de apoyar Tierra Santa, les obsequiaron tierras, oro, ganado e incluso aldeas enteras. Los templarios no se limitaron a acapararlo. Lo gestionaron con cuidado y estratégicamente. Construyeron comandancias por toda Europa. Las fincas agrícolas funcionan como empresas eficientes. Todo estaba contabilizado: grano, ganado, impuestos, diezmos. Un monje en Inglaterra podría estar enviando dinero para apoyar una batalla en Jerusalén en cuestión de semanas. Ese tipo de alcance era inaudito. Luego llegó el sistema bancario. Un noble que se dirigía a Tierra Santa ya no necesitaba arriesgarse a cargar con un cofre de monedas. Podía depositar fondos con los templarios en París, recibir una carta cifrada y retirar la misma cantidad en Acre. Fue una de las primeras formas de banca internacional. Los templarios cobraban tarifas módicas, llevaban registros meticulosos y nunca incumplieron sus obligaciones. Se convirtieron en los bancos suizos del mundo medieval siglos antes de que Suiza siquiera existiera. Sus clientes, reyes, reinas, obispos y mercaderes, custodiaban las joyas de la corona francesa, administraban las finanzas papales, financiaban las cruzadas y rescataban prisioneros. En algunos casos, incluso prestaron dinero a los mismos monarcas que más tarde intentarían destruirlos. Los templarios no hacían alarde de su riqueza. No estaban cubiertos de seda ni de oro. Sus iglesias eran sencillas, sus vestimentas humildes. Pero bajo esa austeridad se escondía un imperio de libros de contabilidad, bóvedas y vagones blindados. Una mano invisible que influyó en casi todas las economías de Europa. Y, sin embargo, se negaban a llamarse a sí mismos banqueros. Eran monjes. Según afirmaban, todo lo que hacían era al servicio de Dios. Pero cuanto más oro movían, más enemigos se ganaban. La Iglesia hizo la vista gorda. Al fin y al cabo, los templarios solo respondían ante el Papa. Pero los reyes se pusieron nerviosos. Debían fortunas a los templarios y no podían controlarlos. Lo que comenzó como una misión para defender a los peregrinos se había convertido en algo más extraño. Eran guerreros sin campo de batalla, monjes sin monasterio, banqueros sin reino. Y mientras sus arcas se llenaban más, también lo hacía el peso de la sospecha. Poder sin supervisión. Es entonces cuando los reyes comienzan a afilar sus cuchillos. A pesar de todo su poderío, los templarios estaban librando una guerra perdida. Los estados cruzados, ultramare, eran castillos en la arena, constantemente azotados por las olas del resurgimiento islámico. Y al frente de esa ola estaba Saladino, el brillante sultán de Egipto y Siria. A diferencia de los desorganizados y a menudo mezquinos señores cruzados, Saladino fue una fuerza unificadora. Y tenía un solo objetivo: reconquistar Jerusalén. En 1187 ese objetivo se logró en la batalla de Atin. Los templarios estuvieron allí luchando hasta el final. Pero fueron aplastados, superados en maniobras, en inferioridad numérica y rodeados por un calor abrasador. El ejército cristiano fue aniquilado. Saladino capturó a cientos de caballeros. La mayoría fueron rescatados. Pero cuando se trataba de los templarios, no había piedad. Los ejecutó a casi todos. Para Saladino,
Eran demasiado peligrosos como para mantenerlos con vida. La pérdida de Jerusalén no fue solo un golpe militar. Fue una crisis espiritual. La ciudad que habían jurado proteger había desaparecido. La Santa Sefila había vuelto a manos musulmanas. Y con ello, el propósito original de los templarios comenzó a desmoronarse. Aún así, se reagruparon. La Tercera Cruzada trajo refuerzos y a Ricardo Corazón de León, quien respetaba y confiaba en los templarios en la batalla. Pero ni siquiera él pudo reconquistar Jerusalén. Durante el siglo siguiente, los estados cruzados se fueron reduciendo como brasas agonizantes. Una a una, las ciudades cayeron. Antioquía, Trípoli y finalmente Acre en 1291. Se perdió el último bastión templario en Tierra Santa. Se replegaron a Chipre, donde construyeron nuevas sedes y trataron de mantener su relevancia. Pero algo había cambiado. Seguían siendo guerreros, pero ya no les quedaba Tierra Santa que defender. ¿Por qué luchaban? Sus castillos permanecían vacíos. Sus leyendas se fueron desvaneciendo. Su disciplina, que en su día fue su sello distintivo, comenzó a desvanecerse. Al mismo tiempo, órdenes rivales como los hospitalarios ganaron terreno. Las acusaciones de orgullo, corrupción y arrogancia persiguieron a los templarios por toda Europa. Algunos murmuraban que se habían vuelto demasiado ricos, demasiado reservados. Otros dijeron que estaban acumulando reliquias peligrosas. Oriente los había moldeado, forjado, quebrado. Y ahora, sin él, los templarios estaban a la deriva. Aún conservaban su riqueza, su red de contactos, su aura de poder. Pero habían perdido aquello que los hacía esenciales. Una espada sin guerra, una hermandad sin cruzada. Y en ese vacío, poderosos enemigos observaban. Al amanecer del siglo XIV, los caballeros templarios seguían siendo ricos, temidos y poderosos. Pero, por primera vez en su historia, también eran irrelevantes. Tierra Santa se perdió. No se vislumbraban más cruzadas. Se habían convertido en una orden militar sin guerra, una orden religiosa sin una misión clara y un poderío financiero que no respondía ante ningún rey, lo que los convirtió en un objetivo. Nadie los miró con más suspicacia ni codicia que el rey Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso. No se le consideraba justo por su sentido de la justicia. Estaba profundamente endeudado, en bancarrota por las guerras con Inglaterra y Flandes. Y los templarios, ellos eran sus acreedores. Les había pedido prestadas enormes sumas de dinero para financiar sus ejércitos y mantener su trono. Pero a Philip no le gustaba estar endeudado, especialmente con hombres a los que no podía controlar. Peor aún, los templarios eran políticamente independientes. Solo respondían ante el Papa, no ante la corona. Poseían tierras en Francia, pero no pagaban impuestos al rey. Tenían sus propias fortalezas, sus propios tribunales, sus propios ejércitos. Para Philip, eran un estado peligroso dentro de su propio estado, intocables, inamovibles e insoportablemente ricos. Así pues, comenzó a planificar. La maquinaria propagandística de Felipe se puso en marcha. Corrieron rumores de que los templarios adoraban ídolos, escupían en la cruz y realizaban ritos de iniciación obscenos. No hay pruebas, solo rumores. Pero en una época de superstición, los susurros bastaban. Se apoyó en su papa títere, Clemente V, presionando al papado para que investigara. Clement dudó, pero Philip no esperó. En secreto, Felipe orquestó uno de los arrestos masivos más coordinados de la historia medieval. Fijó una fecha, reunió a sus soldados, preparó a sus torturadores.